Hola, Uli. Bueno, digamos que para terminar nuestro tema del sonido, vamos a ver lo que tiene que ver con el efecto Doppler del sonido. El efecto Doppler hace referencia básicamente a cómo varía la frecuencia de acuerdo a qué, digamos, a un observador y una fuente, la fuente emisora de sonido y el observador. Cuando uno de los cuerpos o los dos cuerpos se mueven simultáneamente, ¿sí? Vamos a analizar cada caso por separado y miramos lo que sucede. Entonces, cuando observamos analicemos primero cuando la fuente permanece en reposo y el observador se acerca a ella. O sea, no hace que la fuente es una sirena, una grabadora, un equipo de sonido, y el observador es una persona, ¿sí? Pues cuando el observador se acerca a la fuente, ¿qué sucede? Normalmente lo que sucede es que aumenta la frecuencia. Al haber un aumento de la frecuencia observada por el observador está por la fuente más ese aumento de frecuencia, ¿sí? Pero aquí hay que ver la frecuencia. Ya habíamos dicho que la frecuencia era igual a velocidad sobre longitud de onda. Entonces esa variación de frecuencia va a ser la velocidad del observador más la longitud de onda, ¿sí? Sobre la longitud de onda, perdón. Como yo estoy diciendo que la frecuencia del observador es una suma de esas dos frecuencias, entonces pues la frecuencia del observador va a ser la frecuencia más la variación de esa frecuencia, ¿sí? Si yo hago aquí un mínimo como un denominador, esto me queda como si fuera ¿qué? B más B. Esto me quedaría vacía. Frecuencia igual a B más la velocidad del observador sobre la longitud de onda. ¿Pero qué es longitud de onda? Velocidad sobre frecuencia, ¿sí o no? Entonces, si yo reemplazo esa longitud de onda por velocidad sobre frecuencia, entonces, para que lo entendamos acá, aquí mismo, la longitud de onda sobre velocidad sobre frecuencia, esa frecuencia que está viendo pasa a multiplicar y me voy a encontrar con esta expresión. ¿Sí me dice entender? Entonces es como si estuviera sobre 1, producto de medios productos extremos, entonces la frecuencia pasa a multiplicar y me encuentro con esa expresión. Entonces que la frecuencia del observador, cuando éste se acerca a una fuente emisora, va a estar dada por esta ecuación. ¿Listo? Ok. De la misma manera, yo podría interpretarlo cuando ¿qué? Cuando el observador se aleja de la fuente, está el equipo de sonido allá o está el equipo de sonido acá y el observador coge el sentido contrario, ¿sí? Pues cuando eso sucede, existe disminuye la frecuencia, ¿cierto? Al disminuir la frecuencia, si hago el mismo procedimiento matemático, lo único que me va a variar es el signo. Lo demás va a ser igual. ¿Sí está claro? Es el mismo análisis, pero simplemente me va a cambiar el signo porque el mismo suma mientras en el otro está restando. Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular cómo varía la frecuencia cuando un observador se aleja de una fuente emisora. ¿Listo? Donde aquí estamos dando cada una de las variables. Delta F es la variación de la frecuencia, F es la frecuencia de la fuente, F es la frecuencia del observador, lambda la longitud de onda, B la velocidad del sonido y B sub 2 la velocidad que lleve el observador, ¿sí? Entonces, ¿qué otra situación podemos tener? Que el observador permanezca en reposo y lo que se mueva sea la fuente. Ejemplo, una ambulancia, ¿sí o no? Estamos quietos y escuchamos el ruido de una ambulancia. Entonces, si la ambulancia se acerca, por decirlo así, si la fuente se acerca al observador, entonces lo que hay es un acortamiento en la longitud de onda, ¿sí? Desde ese momento, entonces, como sabemos que longitud y velocidad sobre frecuencia, pues la variación de la longitud va a ser la velocidad sobre la frecuencia, la velocidad final que lleve sobre la frecuencia. Dicho de otra manera, entonces esa longitud del observador es la diferencia de esas dos longitudes. Al igual que en el caso anterior, yo puedo haber tomado acá de la longitud igual sobre la frecuencia, ¿cierto? ¿Pero qué es frecuencia? Frecuencia es velocidad sobre longitud. Si lo vengo y lo reemplazo acá, me voy a encontrar con esa expresión que está allá. ¿Sí está claro? Si vengo y reemplazo esa frecuencia, me voy a encontrar con esta expresión que tenemos. Esta longitud de onda, si la reemplazo acá
en la ecuación de la frecuencia, me va a quedar velocidad sobre longitud de onda, ¿qué longitud de onda? Todo esto, al hacer productos de medios y productos extremos, voy a encontrar con esta ecuación. ¿Sí quedó claro? Ok. Entonces, eso sucede cuando ¿qué? Cuando la fuente se acerca al observador. Ahora analicemos lo al contrario, que la fuente se aleja del observador. Si la fuente se aleja del observador, pues la ecuación va a tomar el mismo procedimiento matemático, simplemente que se me va a cambiar el signo. ¿Me entendieron? Sí. Listo. Entonces digamos que ahora serían las primeras 4 condiciones. ¿Cuándo qué? Cuando uno de los dos permanece en reposo. O el observador permanece en reposo, o la fuente permanece en reposo. Ahora miremos qué sucede cuando juntos se mueven. Entonces cuando juntos se mueven, encontramos también 4 condiciones diferentes. La primera que tomamos acá es si la fuente y el observador se acercan, juntos se acercan en la misma dirección. Entonces, ¿qué sucede? Pues analizamos las ecuaciones teniendo en cuenta lo que ya habíamos hecho anteriormente. ¿Qué pasa cuando la fuente se acerca al observador? Cuando la fuente se acerca al observador, existe un acortamiento en la longitud de onda, ¿cierto? O sea que la ecuación que terminamos viendo fue esta expresión de acá. O sea que en la parte final, la velocidad menos velocidad final viene siendo la misma velocidad de la fuente cuando se acerca al observador. Pero ¿qué pasa cuando el observador se acerca a la fuente? Cuando el observador se acerca a la fuente, vimos que hay un aumento en la frecuencia y la ecuación que nos daba era esta. Entonces hacemos una combinación de las dos ecuaciones y me encuentro con esta ecuación. La primera, que tiene que ver cuando el observador se acerca a la fuente, ¿sí la ven? Sí. Y la segunda, cuando la fuente se acerca al observador. Es una combinación de las dos ecuaciones y me forma una quinta ecuación. ¿Quedó claro? Sí. De la misma manera hacemos las otras. Entonces, si el observador se aleja y la fuente se acerca al observador, si el observador se aleja y la fuente se acerca al observador. Ya sabemos que si la fuente se acerca al observador, se mantiene esta ecuación, ¿cierto? O sea que en la parte de abajo se mantiene. Ahora miremos cuando el observador se aleja. Cuando el observador se aleja, es la ecuación que prevalece, es esta. Entonces la parte de arriba, entre la combinación de los dos movimientos, me da esta frecuencia. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Ok. Ahora, si el observador se acerca y la fuente se aleja, entonces cuando la fuente se aleja, la ecuación que me da, cuando la fuente se aleja, es esta, ¿cierto? Cuando la fuente se aleja, esta es la ecuación que me da. Entonces la parte de abajo se mantiene igual. Pero cuando el observador se aleja, se acerca, entonces cuando el observador se acerca, existe el alargamiento, me da esta ecuación. La combinación de las dos me da esa séptima ecuación. ¿Sí? ¿Y qué me queda? Cuando los dos se alejan. Entonces ya dijimos que cuando la fuente se aleja, entonces la ecuación prevalece igual en la parte de abajo. Y cuando el observador se aleja, prevalece esta ecuación. Entonces la combinación me da esta otra ecuación. Si ustedes observan, todas varían es en los signos. ¿Ok? Pero en sí son las mismas ecuaciones. Varían en los signos de acuerdo a si se acercan o se alejan tanto la fuente como el observador. Podemos decir lo siguiente, que si la fuente en su movimiento, o sea, la fuente, la que está emitiendo el sonido, en su movimiento, supera la velocidad del sonido, se dice que pues ha roto esa barrera, la barrera del sonido. Eso es lo que muchas veces hacen los aviones cuando superan con su velocidad esa barrera, entonces dicen que ha superado la barrera del sonido. Entonces, esto digamos que es la última parte de nuestro tema de sonido. Lo único que tengo que aplicar es que la ecuación de acuerdo a la condición del problema. ¿Cuántas ecuaciones tenemos ahí? 8. 8 posibles ecuaciones. Lo mejor que ustedes pueden hacer es sacar cada ecuación de acuerdo a la condición para el examen final o para el examen del periodo en un pedacito de cartulina, ¿listo? Para que no tengan problemas, porque